Libro A su imagen, 10 maneras en las que Dios nos llama a reflejar su carácter, por Jen Wilkin. Capítulo 6. Dios lleno de gracia. Su gracia enseñó a mi corazón a temer y esa misma gracia alivió mis temores. John Newton, 1779. Avanzando lentamente por el estacionamiento, aparcó el auto en la sección que estaba pintada de azul. Sacó su andador de la parte trasera de su auto y lo pongo junto a la puerta del pasajero para que ella pueda sostenerse. Su ropa está impecable y perfectamente combinada, y lleva un collar que compró hace años en una tienda de souvenirs de un museo. Su lápiz labial sigue siendo el mismo rosado que veo en casi todos los recuerdos de mi infancia. Al asomarse, me sonríe y sujeta las manijas del andador, desprendiendo su aroma a madreselva con cada movimiento. Ya sé lo que sigue. Son las palabras de toda vida en nuestras despedidas como madre e hija, tanto las importantes como las cotidianas. Me inclino para recibir un beso rosado en la mejilla, le digo, ¿te amo? Ella responde, yo te amo más. La miro mientras entra cuidadosamente por la puerta del edificio donde está su apartamento y recuerdo cómo esa respuesta solía irritarme cuando era adolescente. ¿Por qué no puede decir simplemente yo también te amo? No es una competencia, pero cuando tuve a mis hijos pude ver que ella no trataba de ganar, sino que simplemente declaraba un hecho. Los padres aman a sus hijos más de lo que los hijos aman a sus padres. Aman más por la simple razón de que han amado por más tiempo. Comienzan a amar al hijo desde antes de su nacimiento, aparte de que aman con la madurez de un adulto, es decir, con todo lo que implica un entendimiento adulto del mundo. Del peligro y la pérdida, del dolor y la alegría, de la espera y el arrepentimiento. Nuestra propia felicidad se entrelaza inseparablemente con la de ellos. Incluso cuando son adultos y han abandonado el nido, nuestros corazones vuelan con ellos. Gracia abundante. Así como es imposible entender las hermanas gracia y misericordia sin la justicia, sería imposible hablar de la gracia separada del amor. El amor se expresa en la gracia. La gracia de Dios es su favor inmerecido. Pero si solo la definimos así, nos perdemos la naturaleza desbordante de ese favor. Jesús declaró que no vino solo para que tuviéramos vida, sino para que la tuviéramos en abundancia. Juan 10:10. Él no solo pagó un indulto misericordioso para librarnos del castigo de la muerte, sino que nos dio acceso a una vida de gracia incalculable. Venimos a nuestro Padre Celestial como el Hijo pródigo, capaces solamente de clamar por misericordia, esperando de alguna forma no recibir lo que merecemos, incapaces de levantar nuestra mirada a la posibilidad de la gracia. Pero nuestro Padre responde dándonos más de lo que pudiéramos pedir o imaginar. Efesios 3:20. Su gracia es la expresión de su amor hacia los pecadores, una demostración de favor que no es simplemente adecuada, sino abundante. Es simplemente la manifestación de su amor paternal. Yo te amo más. Como padres terrenales, nuestra felicidad está atada a la de nuestros hijos, pero nuestro Padre Celestial no está atado a sus hijos de ninguna manera. Él desea que progresemos y se deleita cuando lo hacemos, pero no necesita que lo hagamos, ya que no depende de nosotros para nada. Él nos ofrece su gracia de manera gratuita e incondicional. Por definición, la gracia no se puede ganar, lo cual es bueno, porque nuestras obras nunca serían suficientes para expiar nuestra maldad. No podemos manipularlo para que nos la dé porque Él no es manipulable. Esto lo convierte en un mejor padre que nuestros padres terrenales. Un padre objetivo que sabe y puede dar buenas cosas en abundancia a los que se las piden. Mateo 7:11. Él concede la gracia como le place y lo hace a la perfección. Abundancia. Inicialmente, la gracia es algo que no pedimos ni deseamos. Dios, en su sabiduría, nos la da aún antes de que podamos contemplar la posibilidad de tenerla o de entender su valor. La gracia es algo que nunca se gana ni se merece. Con el tiempo, la reconocemos por lo que es, e incluso nos volvemos más audaces para pedirla en una mayor medida. Pero el momento en que comenzamos a pedir gracia pensando que la merecemos, la contaminamos. Cuando exigimos, la manchamos.
Al hacerlo, asumimos el rol de hermano mayor del hijo pródigo, estando tan acostumbrados a la abundancia que creemos que es nuestra por derecho y no un regalo. Gracia eterna. Pero pasemos de los hermanos divididos a las hermanas unidas, misericordia y gracia. La gracia se percibe como un concepto del Nuevo Testamento aún más que la misericordia, tanto que se la relaciona con la persona de Cristo. En el Evangelio de Juan leemos que la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, Juan 1:17. Es fácil llegar a pensar que la gracia no operaba antes de la encarnación de Jesús, pero como Él es el Hijo eterno de Dios, los cristianos creemos que todos los creyentes son salvos por gracia únicamente por la fe. Los del Antiguo Testamento pusieron su fe en una demostración futura de esa gracia en el monte del Calvario, y los del Nuevo Testamento pusieron su fe en ella como un hecho histórico. A.W. Tozer describe la naturaleza eterna de la gracia. Nadie ha sido salvo por algo diferente a la gracia, desde Abel hasta el día de hoy. Desde que los seres humanos fueron desterrados del jardín del oriente del Edén, nadie ha vuelto a tener el favor divino excepto a través de la pura bondad de Dios. Y siempre que alguien es alcanzado por la gracia es por medio de Jesucristo. La gracia vino a través de Él, pero no esperó a su nacimiento en el pesebre o a su muerte en la cruz para comenzar a operar. Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. El primer hombre en la historia humana que disfrutó de la restauración de su comunión con Dios lo hizo por medio de la fe en Cristo. En la antigüedad los hombres miraban hacia adelante a la obra redentora de Cristo. En tiempos más recientes miran hacia atrás a esta obra, pero siempre lo hacían y lo hacen por gracia, por medio de la fe. Casi inmediatamente después de que el pecado entrara al jardín, aparece la gracia, vistiendo a Adán y Eva con pieles de animales que Dios mismo provee. Es Dios quien provee el primer sacrificio y es Él quien provee el último. Gracia desde el jardín hasta el Gólgota. Gracia desde el Gólgota hasta esta generación. Y la gracia nos llevará a casa. ¿Y cómo nos llevará a casa? No lo hace tomando el camino ancho y transitado, sino el camino estrecho. Este es el camino de la abundancia, y lo marcó Cristo mismo con sus enseñanzas y su ejemplo. Jesús no solo inaugura la vida abundante que tenemos por gracia, sino que la define y la demuestra. Quizás la mejor explicación de la abundancia es la que dio Jesús el día en que habló sentado en la ladera de un monte, rodeado de sus seguidores. Bendecidos en abundancia. Al igual que tú y yo, esos seguidores de Jesús seguramente tenían sus propias ideas de lo que significaba tener una vida abundante, y es probable que no fuera muy diferente a como la definimos hoy. Tener vida abundante es tener poder, estatus, aceptación y riqueza. Las redes sociales demuestran a diario lo perdurable que ha sido esta definición. Abro comillas, vacaciones maravillosas con la familia en Hawái, #bendecidos, cierro comillas. Abro comillas, nuestro hijo Ryan obtuvo una beca completa para la universidad, #bendecidos, cierro comillas. Abro comillas, sumamente agradecido a Dios por haber sido reconocido como el mejor vendedor de la compañía, #bendecido, cierro comillas. Si los discípulos hubieran usado redes sociales, se habría visto este mismo tipo de declaraciones en sus cuentas, tal vez llenas de publicaciones sobre el tamaño de su flota pesquera o sobre sus celebraciones de mitzvah. Pero al conocer a Jesús, me pregunto si podrían haber tuiteado algo como, abro comillas, ¿es un honor unirme al primer equipo de servidores para el reino de los cielos? #bendecido, cierro comillas. Tal como nos pasa a nosotros, es posible que vieran la cercanía al Mesías como un medio para conseguir abundancia de poder, estatus, aceptación o riqueza. Así que Jesús se sienta y abre su boca para enseñarles la verdadera naturaleza de la vida abundante. Bendecidos los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Bendecidos los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia, el reino les pertenece. La vida abundante es de ellos. Véase en Mateo 5, del 1 al 12.
¿Comprendes la pobreza de tu espíritu? Eres bendecido. ¿Lloras por tu pecado? Eres bendecido. ¿Has aprendido a someter tu voluntad a Dios y a anhelar la verdad? Eres grandemente bendecido. La pobreza, el llanto, la humildad y el hambre nos conducen a la vida abundante. Tal como sucedió con los israelitas cuando salieron de Egipto, la misericordia, la pureza, la paz y la persecución son marcas distintivas de los que tienen vida en abundancia, y la vida de nuestro Salvador es el mejor ejemplo de esto. Contrario a lo que diría el mundo, Jesús describe la vida abundante como una que se vive en humildad, como diría su hermano Santiago tiempo después. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6, ver Proverbios 3:34. Dios da gracia a los que abrazan esta vida abundante y lo hace para que podamos vivirla como vivió Cristo. El favor inmerecido de Dios hace que nuestra santificación sea posible. Tiene dos propósitos en la vida de los que andan humildemente con su Dios: les enseña y los fortalece. El apóstol Pablo le explica a Tito el rol instructivo de la gracia en la vida del seguidor de Cristo. En verdad, Dios ha manifestado a toda su humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Tito 2, del 11 al 14. Fíjate bien en esto. La gracia nos enseña a obedecer la ley moral de Dios. La ley moral nos muestra lo que es desagradable a Dios, impiedad y pasiones mundanas, y lo que es agradable a Dios, justicia, piedad y dominio propio. Separados de la gracia, éramos incapaces de obedecer la ley. Al recibirla, somos capaces de obedecer y se nos manda que nos dediquemos a obedecerla. La ley nos mostró nuestra necesidad de la gracia, y la gracia ahora nos muestra necesidad de la ley. La gracia nos permite someternos humildemente al buen gobierno de Dios, y Dios le da gracia al humilde para que pueda someterse. La importancia de la ley en la santificación explica por qué Jesús advirtió con firmeza que no debemos descuidar sus mandamientos ni enseñar a otros a hacerlo. Mateo 5:19. Si la gracia se ve solo como un regalo gratuito y no como un medio para crecer en santidad, nuestra obediencia se volverá permisiva. Dietrich Bonhoeffer habla de esta tendencia en su famoso análisis sobre la gracia barata. La gracia barata se describe como el tesoro inagotable de la Iglesia, con el cual ella puede bendecir con generosidad sin hacer preguntas ni fijar límites. Es gracia sin precio, gracia sin costo. La esencia de la gracia, suponemos, es que la cuenta fue pagada por adelantado y, como ya fue pagada, uno puede obtener todo a cambio de nada. En una iglesia así, el mundo encuentra una cubierta barata de sus pecados. No se requiere arrepentimiento y mucho menos un deseo real de ser libres del pecado. Por esto, la gracia barata equivale a negar la palabra viva de Dios. De hecho, es negar la encarnación del Verbo de Dios. La gracia barata es la justificación del pecado sin la justificación del pecador, ya que la gracia lo hace todo por sí sola. Las cosas pueden seguir como eran antes. Las obras no pueden expiar el pecado. Y si así fueran las cosas, entonces bueno, que el cristiano viva como el resto del mundo, que siga los estándares del mundo en todas las áreas de su vida y que no aspire a vivir con valentía en una vida bajo gracia que sea diferente a su antigua vida bajo el pecado. Los creyentes no deben descuidar la ley ni enseñar a otros a hacerlo. No podemos tolerar los pecados pequeños, de los cuales se nos advierte: chismear, ser entrometidos, ocultar la verdad, vanagloriarnos o envidiar. A veces estos pecados nos parecen razonables e incluso intrascendentes, pero al permitirnos nos volvemos inestables en nuestro caminar y cometemos el error de los que rechazan la ley. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta.
no sea que, arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:17 al 18. En lugar de ceder a la impiedad, debemos crecer en gracia y verdad, conforme al ejemplo de Cristo lleno de gracia y de verdad. La gracia nos enseña a decirle no a la impiedad y sí a la piedad. En cuanto a nuestra justificación, la gracia nos invita a dejar de esforzarnos por ganar algo que es un regalo gratuito. En cuanto a nuestra santificación, la gracia nos enseña a rechazar el error de los impíos para así poder crecer en la gracia. La gracia nos enseña a rechazar el error de los impíos para así poder crecer en la gracia. La gracia engendra gracia, más abundancia. Fortalecidos por la gracia. Si al leer todo esto sientes que no das talla para la tarea, anímate. La gracia no solo nos enseña a renunciar a la impiedad, sino que también nos fortalece para lograrlo. En sus palabras de despedida a los ancianos de la iglesia en Éfeso, Pablo los encomienda a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados, Hechos 20:32. Similarmente, tanto Hebreos 13:9 como 2 Timoteo 2:1 hablan de ser fortalecidos por la gracia con el propósito de que seamos fieles en la obediencia. La gracia nos edifica y nos fortalece para que podamos vivir vidas santas según la ley. D.A. Carson habla de la santificación como un esfuerzo impulsado por la gracia. Nos esmeramos por ser santos en el poder de la gracia en nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu, quien nos asiste en todas estas cosas. Zacarías 12:10 y Hebreos 10:29 lo llaman el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es tanto un don de gracia como el dador de dones. Él da el espíritu de sabiduría y el espíritu de entendimiento, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11:2. Y todos estos son dones generosos de la gracia que deben ser usados por quienes los reciben para ponerlos al servicio de los demás, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. 1 de Pedro 4:10. Los que disfrutan dicha abundancia pueden dar a otros en abundancia. Ya no viven dando lo mínimo a su prójimo, siempre buscando formas de minimizar el significado del amor al prójimo. En cambio, reconocen de una forma en la que no lo hacían antes todas las implicaciones de la ley y los profetas. Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Mateo 7:12. El imperativo moral de esta declaración es tan valioso que incluso aquellos que no comparten la fe cristiana lo han adoptado como la regla de oro. Pero si no entendemos la naturaleza abundante de la gracia, pudiéramos estar aplicando la regla de oro de manera limitada, dando o haciendo lo mínimo. Una lección de humildad. Nada me hace más consciente de cómo quiero que me traten que contemplar el último pedazo de torta de crema de coco. Es mi favorita. Cuando veo que solo queda un pedazo, mi primer pensamiento siempre es comérmelo rápido sin que me vean. Es necesario usar toda mi fuerza de voluntad para preguntar si alguien más lo quiere. Por lo general, lo miro para ver si se puede subdividir de alguna forma equitativa. Si logro ofrecerla y se la sirvo a alguien más, me siento tan noble que termino recompensándome a mí misma con medio paquete de galletas de Oreo como premio de consolación. La escasez suele revelar nuestro verdadero entendimiento de la regla de oro. Esta es la verdad. Si solo hay un pedazo de torta, no quiero negarme a mí misma para bendecir a otra persona, ni quiero dividirlo equitativamente. Lo quiero entero. Y esa es precisamente la razón por la que debo dárselo a otra persona, porque al hacerlo cumplo la regla de oro. Sí, como mínimo quiero que otros me traten con justicia. Sin embargo, lo que realmente quiero es que me traten con preferencia. Mi amor por el trato preferencial se expresa de 1000 maneras. Quiero los mejores asientos en un concierto, el mejor lugar para aparcar, que me pasen a primera clase, el asiento más cómodo en la sala de estar, el trozo más grande de la torta, el último trozo de la torta, toda la torta todo el tiempo. Dar a otro el trato preferencial que quiero requiere humildad, pero Dios le da gracia al humilde.
Los cristianos no deberían tener la reputación de ser simplemente justos. Deberíamos ser conocidos porque los demás son nuestros favoritos y nunca nosotros mismos. Como aquellos que hemos recibido una gracia abundante, hacemos el bien en abundancia. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. 2 Corintios 9:8. Nuestra vida debe demostrar que la escasez no existe cuando somos hijos de Dios, que nuestro Padre Celestial nos ha dado todo lo necesario y mucho más de lo que podríamos pedir o imaginar. Deberíamos ser reconocidos por mostrar abundancia, por ser los que responden te amo cuando escuchan un te odio y por responder te amo más cuando escuchan un te amo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que tengas una vida y que la tengas en abundancia, que puedas dar preferencia a otros tal como se te ha dado a ti en Cristo y que vayas por el camino estrecho, siempre confiando en la gracia que recibiste en la cruz y fortalecido por la gracia que recibes para cada paso que das hacia la santidad. Versículos para meditar. Salmos 116 del 5 al 9, Efesios 1, 3 al 10, Salmos 145, 8, Tito 2, 11 al 14, 2 Corintios 9, 8. Preguntas para reflexionar. Primero, ¿en cuál área de tu vida eres como el hijo pródigo, creyendo que tu pecado pasado o presente es más grande que la gracia de Dios? ¿Cómo respondería Dios a la forma en que evalúas tu pecado? Segundo, lee las bienaventuranzas en Mateo 5:12. Al ver la forma en que Jesús describe la vida abundante de un seguidor de Cristo, ¿cómo la compararías con tu propio concepto de lo que significa ser bendecido? ¿Cómo has comprobado que su descripción de la vida abundante es más precisa que la del mundo? Tercero, describe un momento de tu vida en el que hayas cumplido la regla de oro, mostrando un trato preferencial a una persona difícil. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué aprendiste sobre lo que implica ser un seguidor de Cristo? Cuarto, ¿de qué manera debería el deseo de crecer en la gracia mejorar nuestra relación con Dios? ¿Cómo debería mejorar nuestras relaciones con otros? Da un ejemplo específico en cada pregunta. Oración. Escribe una oración a Dios agradeciéndole por la vida abundante de gracia que es tuya en Cristo. Pídele que te ayude a ser lleno de gracia, así como Él lo es. Pídele que te ayude a tratar a otros con generosidad, recordando que Él te ha tratado con generosidad. Dale gracias por abrir un camino a través de Cristo para que puedas recibir gracia sobre gracia.